Hola, vamos a hablar en esta ocasión de las convulsiones. Las convulsiones, pues, son contracciones bruscas e incontroladas pues, de alguna manera, pues el paciente, eh, bueno, pues de manera general decimos que las convulsiones son esas contracciones involuntarias de manera brusca en una postura anormal que los músculos realizan debido a un caos eléctrico y nervioso en el encéfalo, en el sistema nervioso central. Hay un caos eléctrico que se reproduce con movimientos incontrolados por el paciente y, por supuesto, una fase de inconsciencia. Habitualmente hay una fase tónica de contracción muscular, el paciente se pone rígido, deja de respirar, incluso pega una expiración o una respiración forzada y queda unos segundos sin respirar. A continuación pasa a una fase clónica de movimientos bruscos e incontrolables y después una fase de poscrítica o posconvulsiva. Hay un agotamiento neuronal y físico en el cual el paciente queda dormido y totalmente atónito, ¿no? Sin ningún tono muscular, queda relajado totalmente. Bueno, como definición, pues como decimos, es un caos eléctrico de las neuronas, el sistema nervioso central ha perdido el control y eso se traduce en movimientos musculares. Las manifestaciones. Hay veces que aparece un aura es una especie de señal, una señal que hay antes de esa epilepsia. Y algunos epilépticos pues lo conocen y ya se tiran al suelo, se dejan caer en una silla para evitar la caída. A continuación pues hay un pequeño ronquido, gemido, caída y nada, aparece ya en el suelo ya esa rigidez de la fase tónica, una respiración muy, muy poco superficial o incluso se anula temporalmente la respiración, una pérdida de conciencia y esos movimientos musculares tan típicos que hemos visto en alguna convulsión. En esta fase en la fase clónica fundamentalmente es cuando se produce esos movimientos espasmódicos o repetitivos y luego en la fase de relajación a veces incluso hay una relajación de esfínteres. Las causas, pues normalmente una persona es epiléptica y hay varios motivos que pueden desencadenar, que pueden bajar el umbral de convulsión. Por ejemplo, pues un niño que ha jugado muchas horas a la consola o ha dormido poco, está de exámenes, ha bebido alcohol. Es decir, estamos hablando de alguien que es epiléptico. Pero bueno, luego hay otras causas que pueden favorecer que una persona epiléptica lo padezca o una persona que no es epiléptica también lo padezca. Puede ser un estado de fiebre muy alta en el cual el sistema nervioso central alcanza tanta temperatura que puede llegar a convulsionar. El alcohol, la intoxicación por alcohol y ciertas drogas o medicamentos también pueden provocar una convulsión, una infección, una meningitis podría también provocarlo. En un alcohólico un síndrome de abstinencia, en un traumatismo craneoencefálico también puede convulsionar, como no, porque precisamente produce un edema, una inflamación en el cerebro. Mujeres embarazadas con tensión alta también pueden provocarse una convulsión. Ciertos trastornos metabólicos como la hipoglucemia o coma hepático y bueno, una anoxia, una falta de oxígeno cerebral por problemas respiratorios, un atragantamiento también puede dar lugar a una epilepsia. Ciertos tumores, eh, hemorragias intracraneales, etcétera. Bueno, el ataque epiléptico se produce, hay que retirar objetos que puedan lesionarle, ya sea en la caída o en los movimientos, hay que acolchar o intentar evitar el golpe en la caída para que no se produzca lesiones. A veces son graves esas lesiones, entonces hay que intentar, pues cuando vemos que se va a desplomar, pues intentar disminuir la caída, frenar la caída, asegurar la zona, que no haya objetos o punzantes o puntiagudos que le puedan lesionar, colocar cojines debajo de la cabeza, de los brazos, para que no se lesione. Si es posible, durante la convulsión se podría poner de lado, así va a mejorar
la respiración, porque sí que es cierto que suelta una espumilla, una babilla que puede dificultar un poco la respiración. Entonces, si es posible durante la convulsión, colocar de lado si es posible por la posición o el peso, las dimensiones del paciente. Una vez que, bueno, la convulsión va a durar 4 minutos, 5, 10 a lo sumo. Si dura más, estamos hablando ya de algo más grave que una convulsión normal, un estatus epiléptico, y habría que, bueno, es una emergencia médica y tiene que ser asistido por una UBI móvil, ¿vale? Me refiero cuando es una convulsión muy larga o que convulsiona varias veces sin haber recuperado la conciencia. Normalmente un ataque epiléptico es algo inocuo, ¿eh? Tiene su convulsión, ese epiléptico tiene su convulsión, convulsiona, se queda dormido un rato, se despierta y aquí no ha pasado nada. Pero cuando la convulsión no cede durante varios minutos, 10, 15, 20, 30 minutos o incluso cede y vuelve a convulsionar sin haber recuperado la conciencia, se trata de una emergencia médica y hay que tomar medidas sanitarias urgentes. Nosotros, como en situación de primeros auxilios, en un colegio o en un lugar público donde estemos y vemos a alguien convulsionar, no debemos nunca meter nada en la boca del paciente. Ya sabemos que hay mucha cultura, digamos, popular de que si se traga la lengua, que si se muerde la lengua, no sé qué. No, no hay que meter absolutamente nada en la boca, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, no se mete nada en la boca del paciente convulsionante, ¿vale? Le podemos, como digo, medidas generales, evitar que se golpee, colocar cojines, toallas, chaquetas debajo del cuerpo para que no se haga daño al golpearse. Si es posible, colocarle de lado para que esa babilla no le afecte y arroparle. Una vez que está poscrítico, arroparle, quitar gente de al lado, tener un ambiente tranquilo, sin mucha luz, ni mucho ruido, ni mucha gente, e irle poco a poco orientando. Oye, pues entrada otra convulsión, tranquilo, está todo bien. Y nada, si es la primera convulsión, sí que hay que trasladarle al hospital. Si es un paciente epiléptico, normalmente no necesita traslado, porque es que le dan una convulsión cada mes o cada 2 meses, o depende de cada uno. Entonces, en principio no sería necesario traslado. Si tenemos dudas, pues llamamos al 112 y la persona responsable allí pues nos dirá si merece la pena trasladarle o no. Pasamos a ver ahora lo que llamamos alteraciones metabólicas, las urgencias diabéticas. Sobre todo vamos a hablar de la bajada de azúcar, aunque también podemos tener delante una subida, pero es peor la bajada, mucho peor a nivel de urgencia y emergencia, mucho peor la bajada, la hipoglucemia que llamamos. Bueno, hay gente que es diabética, pues la producción de insulina es insuficiente o bien los receptores de la insulina pues no trabajan, no actúan. Entonces, pues hay gente que se pincha insulina, ¿vale? Se pincha insulina, que es una hormona que consigue que el azúcar que está en la sangre entre en las células para ser consumido y quemado y producir energía. Entonces, cuando a alguien le baja el azúcar, le baja la glucosa en sangre, pues tenemos un problema porque hay órganos como por ejemplo el sistema nervioso central, que el 95% de su combustible es azúcar, es glucosa. Entonces hay que atajarlo rápidamente para que no haya lesiones, porque puede llegar a lesionar y producir secuelas graves, ¿vale? Esa falta de azúcar y de funcionamiento neuronal, claro. Hablamos de que por debajo de 75 es hipoglucemia, o sea, bajada de azúcar. Y hay veces que llega a casos en el que el aparato pone low en inglés, por debajo de. Estamos hablando de cifras en torno a 20 miligramos por decilitro, cuando yo digo lo normal es 75. No siempre tenemos glucómetro a mano, pero si tenemos cerca un familiar, un niño, por ejemplo, que es diabético y se empieza a ver ciertas manifestaciones que veremos ahora, pues le vamos a dar azúcar. Es mejor, ante la duda, darle azúcar. Que no se trataba de una hipoglucemia, no pasa nada. Pues le va a subir un poco el azúcar y él se pondrá su insulina cuando esté mejor, ¿vale? Bueno,
¿Qué manifestaciones podemos encontrarnos? Pues la persona va a estar con palpitaciones, con pulso rápido, taquicardia, bajada de tensión, hipotensión, sudor frío, pálido, dolor de cabeza muy llamativo, de la cabeza, mareo, visión borrosa, a veces temblores, tendencia al sueño, incluso puede llegar a convulsionar. Hay personas que cuando le baja tanto el azúcar incluso cambia el humor, aparece fases de letargia, es decir, como prácticamente coma, con fases, se alterna con fases de agresividad, entonces obviamente una persona que no tiene ese carácter pues podemos sospechar, ¿vale? El paciente va a tener sensación de hambre y bueno, ya finalmente puede llegar incluso a la inconsciencia, a lo que llamamos coma. Vamos, que no responde ni siquiera a estímulos dolorosos. Las causas de una hipoglucemia, pues muy sencillo. Es una persona diabética que tiene un equilibrio muy estrecho, tiene que tener un equilibrio muy estrecho de la glucosa y en este caso hay un día pues que no ha llevado ese control. Entonces ha comido menos de la cuenta, menos hidrato de carbono de la cuenta, o los ha tomado con retraso después de haberse pinchado la insulina, ha hecho más ejercicio de lo habitual, luego ha quemado glucosa, o se ha equivocado, sobre todo gente mayor o gente a lo mejor algún niño, se ha equivocado en la dosis de insulina o de las pastillas que toma para la glucosa, para bajar la glucemia. Entonces todo esto hace una pérdida de equilibrio y hace que la glucosa baje. ¿Qué medidas vamos a tomar? Bueno, lo primero hay que valorar el nivel de conciencia, a ver si está inconsciente. Si está inconsciente, un diabético, lo más lógico es que sea una hipoglucemia. Tenemos que alertar al 112, hay que realizar una glucemia. Normalmente los diabéticos tienen siempre un glucómetro a mano. Realizamos su glucemia, por tanto. Si está consciente, ¿vale? Si está consciente le podemos dar líquidos azucarados, un zumo o agua con un poco de azúcar. También puede ser una pieza de fruta, un plátano, una pera, etcétera. Algo que pueda subir el azúcar, algo saludable. Pero claro, si está inconsciente, ya ha perdido tono, ya no responde o no responde absolutamente nada o responde ya muy lentamente, ya hay que llamar al 112, ya se trata de una emergencia, hay que acordarse de valorar la respiración, no se le pueden dar ya líquidos ni sólidos, obviamente, ya no puede tragar. Se puede aplicar una pasta, en el culito de un vaso, se puede echar un dedo de agua y meter azúcar, diluirlo, hacer una pequeña, como una especie de pasta y con el dedo meñique intentar restregarle las encías y, o si es posible, debajo de la lengua, que tenemos un plexo venoso y absorbe bastante bien. Algunos diabéticos normalmente lo tienen en casa porque esto, claro, tiene que estar en nevera. Pero lo suyo en una situación así extrema en la cual vemos que no va a poder venir la asistencia pronto, la UBI móvil o el equipo de atención primaria del centro de salud, pues habría que ponerle glucagón, que es una hormona que contrarresta el efecto de la insulina, es decir, que hacer justo lo contrario, ¿no? Hace que aumente la glucemia en sangre, ¿vale? Entonces, bueno, si se está disponible, pues se puede inyectar intramuscular en el muslo. Mientras llega la UBI móvil o llega la ayuda, pues hay que mantener el reposo en posición lateral de seguridad y, por supuestísimo, jamás, jamás, jamás pinchar insulina en una hipoglucemia. Pues nada más, esto era con respecto a la hipoglucemia y las convulsiones. Muchas gracias.